pero ¿existe una ley ya sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares? Y a veces el mismo médico lo minimiza o el mismo paciente en ir a evaluarse, pero realmente ha aumentado bastante la enfermedad cardiovascular en la mujer. Pero eso no es demasiado. 255 dominicanos por cada 100,000 habitantes. Un 50% de la población, de cada 2 pacientes, Ay, Dios mío, eso es alarmante. Alarmante, obesidad o sobrepeso. Cuando tú le diagnosticas diabetes a un paciente, a veces tiene 5 años ya siendo diabético. Wow. Pa' que te claro, el podcast ya está empezando. Pa' que te claro. Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida. Autora, doctora Yamiris Delgado, con una reflexión que sería una palabra. ¿Qué simboliza esta frase para usted? Decisiones que cambian una vida. Un chequeo preventivo a tiempo. Ajá. Detección de una enfermedad que puede cambiar el rumbo de una vida. De acuerdo. Puede prolongar una vida. Wow. Cambia el rumbo de una vida y de las generaciones incluso que dependen de esa vida. Wow, qué bien, importantísimo. Mi propósito es cuidar corazones, educar y transformar vidas. Autora, doctora Julia Silverio. En la misma tesitura ahí, ¿cuál es el propósito central de esta belleza, de esta perla? Bueno, lo más importante es hacer un trabajo con amor, darle un buen servicio al paciente, que se sienta conectado, no solamente tratar enfermedades, sino tratar personas. Qué bien. Eso es muy importante y que el paciente se sienta cómodo. Qué Siempre bueno. Un servicio con amor. No, un servicio con amor. Qué interesante. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, hoy tenemos un capítulo emocionante, súper especial. Y yo quiero agradecerle de manera infinita el trabajo de la producción y un agradecimiento muy especial a un ser que también es especial. Marisa Campuzano es la autora de esta visita especial que tenemos acá. Y hoy vamos a hablar del corazón. Vamos a hablar del corazón, pero con el corazón. Oye, ¿cómo suena eso, eh? Vamos a hablar del corazón, pero con el corazón. Y para ello contamos con la presencia, una verdadera distinción, porque nos honra con su presencia, la doctora Yamiris Delgado. Bienvenida, doctora. Un placer. Muchas gracias, Nelson. Es un placer para mí. Agradezco la oportunidad de estar compartiendo este espacio contigo y con la doctora, mi colega, amiga y hermana. Sí, qué bueno. Hay una hermandad aquí, se siente. Y por supuesto tenemos aquí la presencia de toda una influencer. Ella es la doctora Julia Silverio. Bienvenida. Saludos, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un grato placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes y más con personas que nos queremos muchísimo. Sí, qué bueno. Aquí vamos a estar como en familia, en confianza, ¿verdad? Cardiólogas y ¿por qué no otra especialidad? Ustedes dijeron, me gusta cuidar el corazón, pero desde el corazón a la persona. Ustedes decidieron si yo quiero ser cardióloga por alguna razón elemental. A ver. Así es, realmente es hacer cardiología principalmente porque tú puedes tratar corazones, pero no solamente ver el corazón como un órgano, sino más bien un corazón que tú puedes tratar sus patologías, puedes hacer que el paciente se sienta súper bien, que no es lo mismo, o sea, solamente verlo desde el punto de vista de una enfermedad. El corazón, aparte de ser una bomba, el corazón tiene una historia, el corazón tiene emociones. Sí. Y de verdad que es una especialidad muy linda. Ay, qué bien, qué bueno. ¿Y usted, doctora? La cardiología, yo diría que es la especialidad más completa. Es bonita la cardiología, ¿verdad? Sí, es una especialidad tan bonita y yo lo digo porque es mi área, ¿verdad? Con el respeto de los demás colegas. Pero claro. Yo entiendo, Nelson, que es la especialidad más completa. Nosotros tenemos, y qué bueno, tenemos la capacidad de ver el paciente como un todo, porque el corazón es la bomba que
que controla todas las demás partes del cuerpo, y eso es lo que nosotros nos apasiona. O sea, qué bueno. Poder controlar, controlando el corazón, controlando las enfermedades cardiovasculares, impactar de manera positiva en nuestros pacientes. Qué bien, qué bien. Es interesante esto. Y a mí me envían preguntas por WhatsApp. Preguntas así cuando saben que vienen invitados así tan importantes. Pero hay una pregunta aquí que me la enviaron así por WhatsApp. Pregunta a la doctora que si el corazón duele, que si el corazón duele. El corazón no duele como tal, pero si hay una lesión del músculo cardíaco, Ajá. no hay una suficiente oxígeno de ese músculo, pues sí el paciente va a manifestar dolor. Pero muchas veces, aunque el músculo esté lesionado, no va a presentar un dolor per se, como lo vemos, por ejemplo, el dolor que vemos en las películas, no siempre es así. El paciente puede presentar un dolor sutil, simplemente una opresión en el pecho, puede presentar fatiga, puede presentar falta de aire y tener un músculo lesionado y no necesariamente va a manifestar dolor. Ok. Doctora, ¿cómo podemos identificar o diferenciar un dolor muscular de un dolor ya que esté orientado ya a temas del corazón? ¿Hay alguna diferencia que yo diga, tengo un dolorcito acá? ¿Puede ser muscular o no? Espérate, esto puede ser del corazón. Sí. Es importante tener en cuenta que el corazón no siempre duele. O sea, el dolor de origen isquémico, de infarto, puede manifestarse incluso con una falta de aire, con cansancio, con una sudoración fría, que es lo que nosotros conocemos como diaforesis, un mareo, incluso un dolor en epigastrio, un dolor en la espalda, un dolor en la mandíbula. O sea, que no es simplemente el dolor en el pecho lo que puede hacernos pensar en un infarto. Las diferencias son una opresión en el pecho, también puede sugerir un infarto, a diferencia del dolor de origen muscular, que es un dolor más de tipo inflamatorio, un dolor flebolítico, que no se acompaña de ninguno de estos síntomas por lo general. Qué bien. Tipos de enfermedades, ¿cuáles son las más comunes que se originan aquí a nivel cardiovascular? ¿Cuáles son las más comunes con las que ustedes están el día a día ahí presentes? Bueno, la que vemos todos los días está de número uno, la hipertensión arterial. Sí. Claro que sí, están las enfermedades coronarias, que son las que producen los infartos, y la insuficiencia cardíaca. Esas son las principales en nuestra consulta. La insuficiencia cardíaca como que se ha convertido va a sonar un poquito feo esto, pero como una moda. Hay mucha insuficiencia cardíaca. Entonces, preguntarle aquí, ¿cómo los pacientes que tienen aquí esta situación, cómo se expresa la insuficiencia cardíaca? Entendemos, ¿verdad?, que ya es el corazón que no bombea suficiente sangre, ¿verdad? Pero aquí la incidencia de la insuficiencia cardíaca va aumentando, según ustedes su experiencia. Sí, realmente sí, porque aumentan los factores de riesgo para insuficiencia cardíaca y una de las principales causas son las enfermedades coronarias. Y las principales, las enfermedades coronarias son muy frecuentes y pueden llevar al paciente principalmente, que es la principal causa, a una insuficiencia cardíaca. Ok, perfecto. Claro. Edad, sexo, ¿quién está más predispuesto? ¿Quién está ahí para caer en una insuficiencia cardíaca? Los pacientes que tienen ya enfermedades, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión es una de las enfermedades más frecuentes, pero el paciente que no tiene una hipertensión no tratada, esto va a debilitar el corazón y su funcionamiento de bomba a lo largo del tiempo. Entonces, si tenemos la prevalencia de hipertensión tan alta en nuestra población, que llega hasta entre el 30 al 40% de los pacientes tienen hipertensión, si estos pacientes no se controlan, van a desarrollar una falla cardíaca en el tiempo. Asimismo pasa con la diabetes. La diabetes va cada vez en aumento porque factores de riesgo como la alimentación no adecuada, la obesidad, llama la atención tanta obesidad que tenemos, hasta un 50% de la población, de cada 2 pacientes. Eso es alarmante. Alarmante, obesidad o sobrepeso con comorbilidades asociadas al sobrepeso. Entonces, el paciente diabético va a desarrollar enfermedad coronaria, tiene mayor factor de riesgo, como mencionaba Julia, y esto a su vez lo va a llevar a una falla cardíaca, lamentablemente. No debería llegar el paciente a falla cardíaca si se controla a tiempo,
estos factores de riesgo. Ok, qué bien. Una vez ya está detectada la falla cardíaca, ¿esto es progresivo? ¿El paciente vive con esto, con la falla cardíaca va desapareciendo o eso ya se queda ahí? Siempre le orientamos el paciente, hay que ser muy claro con el paciente. El paciente no se sana de insuficiencia cardíaca, pero se controla. Y el tratamiento más bien es para mejorar su calidad de vida, para disminuir las hospitalizaciones en estos pacientes y para disminuir la mortalidad. Y siempre le hablamos claro, debe llevar el tratamiento, es verdad que no se va a sanar ese corazón, pero va a mejorar mucho su calidad de vida si lleva el tratamiento adecuado. Ok, perfecto. La alimentación aquí juega un papel determinante para este tipo de paciente específicamente, o obviamente en sentido global. Usted habló de diabetes y hacerle esta preguntita aquí. Hay una ley de diabetes que cursa en el Congreso, no sé por dónde anda esto, pero existe una ley ya sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares. ¿Ustedes creen que podría ser posible esto de que al Congreso llegue una ley? Porque los temas cardiovasculares, eso es alarmante. Eso va en progreso y en progreso, así como son enfermedades muy complicadas, como está esa ley de diabetes, pudiera ser también una ley cardiovascular que se someta al Congreso. Eso sería un buen proyecto, un excelente proyecto, porque si vemos las estadísticas, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Precisamente por eso, doctor. Aquí a nivel mundial. Así es. La enfermedad cardiovascular siendo la principal causa de muerte, y también tomando en cuenta que más del 80% de estas muertes son prevenibles. O sea que interviniendo a tiempo con modificación de los factores de riesgo podemos evitar esta que sería la principal causa de muerte. La prevención aquí, el cuidado de los pacientes, una persona, Nelson Giraldo, que se quiere cuidar para evitar caer en una de estas enfermedades del corazón. ¿Cuáles son esos pasos preventivos que Nelson debe dar para llevar esa calidad de vida sana sin caer en una de estas condiciones? Prevención, esa es la palabra clave. Sí, como bien dijo la doctora, tenemos que disminuir esos factores de riesgo, y dentro de esos factores de riesgo que vamos a disminuir, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, tenemos que disminuir o evitar lo que son los hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, todo eso es importante. Y con los jóvenes, doctora, ¿qué hacemos ahora los jóvenes con esos vapor y todo? Es complejo eso, ¿verdad? El VAPE ha venido a sustituir, pero igual hay que instruir a nuestra población joven, que es igual de dañino. Sí. Hay jóvenes que están debutando, que son hipertensos, jovencitos. Sí. ¿Y eso a qué se le atribuye? Por favor, porque... Precisamente a estos factores de riesgo. Tenemos también el sedentarismo, la falta de actividad física regular. Ahora mismo está llevándose a cabo el Congreso Americano de Cardiología en New Orleans, y ahí van a venir muchas cosas nuevas para esto que es la prevención cardiovascular. De hecho, se publicó un gran estudio con alrededor de 340,000 pacientes británicos. Y aquí lo que se analiza es esto, o sea, se analiza esa respuesta que tú bien te tienes, o sea, ¿qué vamos a hacer para impactar en esta que es la principal causa de muerte? O sea, todo está enfocado a responder esa pregunta. Y hay factores de riesgo emergentes, como mencionaba la doctora Julia muy bien, la dislipidemia, la obesidad, la diabetes. Pero también, Nelson, aquí salieron nuevos factores de riesgo. Se suman más. ¿Cuáles son? La exposición a pantallas. Que duran horas en un televisor o una computadora. Eso ahora es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Y cómo podemos entenderlo? Porque la gente entiende, visual, no sé qué otras áreas pudiera afectar, pero ya a nivel cardiovascular. Así es. Por favor. Este estudio lo que habla es de exposición de más de 6 horas al día a pantallas fuera del trabajo o fuera de la escuela. O sea, es un gran estudio.
Y esos fueron los criterios que se utilizaron. El paciente que dura más de 6 horas expuesto a pantalla, esto es, por ejemplo, viendo series de Netflix, viendo videojuegos, los jóvenes, entre otras actividades como, bueno, el scrolling, sí, ¿verdad? Sí. Así es. Pero los niños también, entonces, sí. Son futuros ya cardiópatas. Sí, que le afecta la parte cognitiva, pero también le afecta la parte cardiovascular. Claro. Yo creo que eso va también por el sedentarismo que conlleva el tú estar frente a una pantalla. Wow, sí. Y una serie emocionante, nadie quiere ni siquiera levantarse de la cama. Claro, una serie, ¿sí? No, pero un dato muy importante, incluso que así el paciente haga ejercicio muy temprano, pero se pase 6 horas en sedentarismo, por ejemplo, en el trabajo, en una pantalla, ya entonces aumenta su riesgo cardiovascular. Pero ustedes trajeron un tema aquí importante. Nuevecito. Sí, eso sale ahora. Eso sale ahora. Sí, y hay mucho más interesante que viene por ahí. Sí. Ahí se habla de, bueno, el alcohol, mira, ahí mismo se desmienten muchas cosas que se creían antes. Alcohol, el ejercicio, ¿a qué hora hay que hacer ejercicio? A mí me resultó en la mañana mucho mejor. En la mañana. En la mañana. Pero hay un dato entonces así. Ay, Dios mío. ¿Qué compromiso con esta información tan calientita aquí? Esto es una exclusiva. Sí, tú tienes la exclusiva, Nelson, de la ICC. La exclusiva de la ICC. Claro que sí, porque eso se va a presentar después. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se habla a lo mejor de la ICC después. Sí. No, esto sale calientito. Si la hora adecuada para hacer ejercicios es en la mañanita. Muy tempranito en la mañana. Ya hice mi ejercicio normal, pero llegué a mi casa en la noche, ceno en la cama, viendo una serie de Netflix. Esos ejercicios que yo hice, entonces, ¿cómo entenderlo con ese sacrificio de levantarme tempranito en la mañana y ya luego botarlo todo a la basura, ese esfuerzo? Porque estoy ahí, como ustedes dicen, frente a mi pantalla. Mayor de 6 horas. Que entonces usted entiende que se puede vislumbrar, que va a pasar ahí. Yo entiendo que lo que va por lo del hacer el ejercicio en la mañana va con el estilo de vida de cada persona. O sea, el paciente que se levanta temprano a hacer ejercicio es un paciente que prioriza su salud cardiovascular antes de todo, o sea, lo pone primero que todo. Pues yo voy a presumir. Usted lo hace, doctora. Yo voy a presumir. Entonces, tú estás priorizando, Julia, tu salud cardiovascular antes de irte al trabajo, antes de elegir incluso las comidas. Yo pienso en lo personal que eso va por ahí. O sea, cuando tú haces ejercicio en la mañana, tú tienes más energía en el trabajo. Vas a pensar mejor lo que vas a comer en el día, porque tú precisamente no vas a querer echar a perder. Sacrificio. Míralo ahí. Claro. Ese sacrificio que hiciste temprano en la mañana, lo vas a pensar más. Y por ahí anda el asunto de hacer ejercicio en las primeras horas de la mañana. Siempre orientando a la población de que hacer ejercicio a cualquier hora es bueno. O sea, lo que sea que tú hagas para moverte es bueno. Pero ya estamos yéndonos como un poquito más allá, ¿verdad? Llegamos con mejor energía al trabajo. Y eso demostrado. Yo de hecho, suelo hacer ejercicio y lo hago en la mañanita porque al terminar la jornada, señores, el cuerpo como que dice, no. También, ¿verdad que sí? Quiere un descanso. Sí, entonces, pero mire, esas informaciones muy valiosas. Hasta las altas temperaturas, las bajas temperaturas aumentan el riesgo cardiovascular. También, eso salió y a mí me llamó frío, mucho la calor a los extremos, ¿verdad? No, más la baja. Más las temperaturas bajas. O sea que en Estados Unidos, que bastante alta la... A nosotros no nos aplica mucho, no, pero Estados Unidos, claro. Bueno, esos países fríos. Esos países fríos en invierno se registran más muertes cardiovasculares. A nivel de cultura, ya culturalmente hablando, ¿cómo es entonces la incidencia de las enfermedades cardiovasculares? Los países, por ejemplo, Centroamérica, Suramérica, ¿cómo podemos identificar a estos pacientes y la incidencia por la cultura? Si esa cultura, por ejemplo, hace ejercicio normal, si se cuida más que otra. ¿Cómo ustedes plantean esto? Bueno, por ejemplo, en nuestro país, que hay mucha gente que sí hace mucho ejercicio. Aquí hay mucha hipertensión, doctor. Pero hay mucha hipertensión, hay muchas enfermedades en general cardiovasculares, la cardiopatía isquémica es muy frecuente. Y lo vemos porque muchos pacientes, cuando nosotros le evaluamos, que hacemos, que van a veces de manera preventiva
o que tienen un mínimo dolorcito y tú le haces todo el screening y le encuentras enfermedad coronaria. Incluso me ha tocado con pacientes que tú le mandas a hacer una angiotat coronaria y te salen con enfermedad significativa. Son pacientes que tú tienes que mandarle a cateterismo. Me tocó el caso de una señora de 60 años que no sufría de nada, pero tenía 6 meses con un dolor, un ligero dolorcito. Las mujeres generalmente tenemos la tendencia a minimizar ese dolor. Como hacemos tantas cosas, no priorizamos, pensamos que realmente no es nada importante, y esa señora tenía 6 meses con ese dolor. La señora hubo que mandarle a cateterismo y colocarle 2 stents. Sí. O sea que esa señora pudo hacer una muerte súbita. Wow. Realmente, si no va a evaluarse. Sí. Hay una aquí, preguntarle, ¿en algún momento en su práctica, en algún momento ustedes han levantado banderas blancas como en señales de que ya me rendí? No puedo dar con esta condición que tiene este paciente. ¿Le ha pasado alguna situación que ustedes como son tan amigas, se comunican? No puedo con este caso. La insuficiencia es muy fuerte, la arritmia es muy fuerte. En sí, ¿han visto ustedes alguna situación que dice, levanto banderas blancas, me rindo? Realmente, bueno, no más bien rendirnos, porque uno como que no se rinde, pero más bien es acompañar a ese paciente hasta su último momento. Hay que acompañarlo y tratar de darle el mejor servicio, que tanto el paciente como el familiar se sienta acompañado, que se sienta apoyado, pero no rendirnos, la verdad. Yo creo que sí, nosotros, y más nosotros los cardiólogos, siempre estamos buscando que cómo podemos hacer más por ese paciente, pero cuando hay casos, sí, lo hemos tenido, en lo que ya entendemos que paciente en intensivo, que hemos hecho todo y hemos agotado todos los medios, entonces ahí viene la otra parte. Yo siempre le digo a mis pacientes, estamos haciendo todo, pero nosotros no somos Dios. Dios tiene la última palabra siempre, y nos guiamos por ese mandato divino y tratamos de hacer lo más que podamos. Y la otra parte, bueno, pues siempre le decimos, vamos a confiar y vamos a acompañar a ese paciente en sus últimos momentos. A veces queda eso, a veces eso es lo único que queda. Que esa familia se sienta que no estuvo sola en esos últimos momentos. Exacto. Qué bien. Me gusta mucho esa respuesta, esa reflexión, porque le da mucho sentido al título de este capítulo, hablar del corazón desde el corazón. Y precisamente siento en sus palabras, en su tonalidad, de que usted está hablando del corazón. Y eso de verdad que nos llena de mucha satisfacción escuchar de ustedes ese cuidado y ese trato que le dan a su paciente, a sus familiares. Hay otros aspectos también desde la cardiología, mujer, hombre. Hay más mujeres que padecen ahora mismo el problema de hipertensión, hay más hombres. ¿Cómo se configura esto? Si hay data, si hay algún hallazgo que haya surgido. Sí, generalmente el nivel de hipertensión generalmente más los hombres, pero la enfermedad en general cardiovascular y tanto la hipertensión ha ido aumentando en las mujeres en los últimos años. Okay. Bastante que ha aumentado, sí. Y una de las razones por las que explicaba ahorita, que a veces minimizan esos síntomas. A veces la mujer va a la emergencia y tiene, por ejemplo, un dolor de pecho y lo piensan que como somos un poquito aceleradas, nerviosas, minimizan ese dolor y realmente están haciendo un evento cardíaco. Y a veces el mismo médico lo minimiza o el mismo paciente en ir a evaluarse, pero realmente ha aumentado bastante la enfermedad cardiovascular en la mujer. No sé qué. Cuando el paciente dice, me voy para la emergencia, hay algo que no está bien. No es un simple dolor de cabeza, pero y ustedes ven que cuando la llaman de emergencia, el paciente está ahí, automáticamente ustedes ven ese cuadro y dicen, aquí hay una situación cardiovascular. ¿Se presenta eso así? Sí, sí, ya desde que uno, wow. ese sexto sentido, ya nosotros lo hemos desarrollado, porque tú sabes lo que pasa, que cuando el paciente lo evaluamos, nosotros lo evaluamos en base a los factores de riesgo. Claro. Y no es lo mismo cuando te llaman de emergencia que un paciente de 20 años está presentando un dolor torácico y que no sufre de nada ni tiene antecedente,
a un diabético. Tú te relajas en cierto modo de inicio, ¿verdad? No estamos haciendo generalidades porque hay casos específicos, pero estamos haciendo lo más frecuente. Cuando te llaman que la señora María de 70 años, diabética que tiene un infarto hace 3 meses y está en la emergencia con dolor de pecho. Entonces tú dices, no espera. Está premiada. Uno siempre piensa que de verdad. Claro que sí. Y ahí mismo su experiencia con síndrome metabólico. Ay, Dios mío, también veo que va en aumento. Diabetes, obesidad, hipertensión. ¿Cuántas cosas metabólicas hay juntas en un solo cuerpo, en un solo órgano? ¿Cómo ustedes ven esto? Su experiencia también con síndrome metabólico. Bueno, porque lo vemos en la consulta, el paciente te llega con obesidad, vemos que tiene aumento del índice a nivel abdominal, que tiene hipertrigliceridemia, que tiene glicemia elevada, realmente, y ha ido aumentando por eso mismo, porque cada día más realmente no se cuidan, no hacen ejercicio, no comen sano. Entonces es muy importante y lo vemos con mucha frecuencia. Sí. Lo orientamos, lo mandamos al endocrinólogo, lo manejamos nosotros también, pero se ve mucho, no sé la doctora, pero hay muchos. Yo hago mucha parte, la parte metabólica. Bueno, de hecho a veces me preguntan los visitadores, pero ¿cómo, doctora? Entonces, ¿usted maneja la diabetes? La confunde usted como que es una endocrinólogo. No, lo que pasa es que el paciente de cardiología es un paciente metabólico, o sea, si tú te fijas en el término cardiometabólico, si yo no me enfoco en este paciente en que está en calcular el índice de masa, medir el perímetro de la cintura abdominal, para que este paciente baje de peso, no voy a lograr mis metas cardiovasculares. O sea que una cosa va de la otra. Y es sorprendente el nivel de obesidad que tenemos en nuestros pacientes, de hecho, y cómo esto impacta de manera positiva cuando el paciente baja de peso en la presión arterial, en su perfil de lípidos, básicamente en todo. Asimismo, la diabetes es una enfermedad cardiovascular. El paciente no es lo mismo un paciente diabético de más de 10 años, ya es un paciente que nosotros lo vemos con daños a órganos diana, básicamente. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta. Ok. Arritmia cardíaca. El corazón está bailando fuera de tono, porque es una arritmia que hay, ¿verdad? El corazón no lleva el ritmo normal. Aquí también la experiencia con ustedes, no sé si han manejado casos de arritmias, si es tan común como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Sí, la vemos mucho en la consulta, por ejemplo, en los pacientes mayores de 60 años, que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en ellos y vemos muchos casos. También hay muchos que llegan con muchas palpitaciones, que son latidos prematuros, que son las extrasístoles. Latidos prematuros. Sí, esas son las extrasístoles, tanto ventriculares como supraventriculares, que llegan mucho refiriendo palpitaciones. Y realmente lo vemos mucho a veces por la ansiedad, los pacientes en sobrepeso que también pueden hacer arritmia, los pacientes fumadores, o sea que sí. Sí. También hay otro factor importante ahí mismo, Nelson, y es el alcohol. El alcohol puede desencadenar arritmias. Sí. Está lo que se llama... El alcohol, sí. Está lo que se llama el corazón del día de fiesta. No, espéreme, doctora. No, ¿tú no habías oído ese término? No, señora, que hay mucha primicia. El corazón en día de fiesta. El corazón del día de fiesta. Por favor, amplíeme un poquito aquí. Esto es una arritmia, es una fibrilación auricular. Una fibrilación, correcto. Que se presenta después de una ingesta copiosa de alcohol. Yo tuve un paciente, a raíz de eso me recordé, porque yo tuve un paciente ahora reciente que me dijo, yo voy a usar ese término porque eso fue lo que él me dijo, y yo no lo sabía. Él me dijo que él se bebió hasta el agua de los floreros. O sea que todo. Ay, Dios. Wow. Cuando dicen así es porque toman todo lo que encuentran. Yo nunca había oído eso. Digo, ¿qué es lo que tú me Por lo menos decir? Fue honesto. Sí, le dijo la verdad ahí, pero señores, y la persona, por ejemplo, la persona fin de año, no hay fecha para beber, para tomar, siempre, y el que bebe alcohol, le gusta hacer su trago, no mide consecuencias, ¿verdad? Simplemente está en la emoción, pero eso que usted plantea, ¿cómo es? ¿El corazón? El corazón del día de fiesta. Generalmente posterior. Sería después del día de fiesta, más bien, porque al otro día en la resaca. Sí, ahí es que se presenta el evento. Entonces, ese corazón ya después de la fiesta, de la rumba, ese corazón que quiere estar tranquilo, él dice, yo quiero estar sano porque el corazón habla.
Sí, Sí, el corazón. claro que sí. Él habla y también, no sé si es del cerebro, ustedes son las expertas aquí, no sé si es el cerebro que le manda señal o el corazón le manda las señales. Yo quiero estar tranquilo. Mis latidos, yo quiero que estén tranquilos. No tomes más alcohol. ¿Cuáles son esas señales que del corazón? Bueno, dentro de las señales, una de ellas son las palpitaciones. Por ejemplo, en ese paciente que mencionó la doctora, que al otro día en su resaca, un paciente que va a tener ese corazón súper acelerado, aparte de la resaca, eso le va a hacer que vaya a una emergencia por los síntomas, se va a asustar. Pero el paciente, el corazón sí habla, a veces una mínima fatiga, Sí. unas palpitaciones, o una simple opresión en el pecho, un mareíto, que a veces, muchas veces minimizan los síntomas, pero sí, ya el corazón está dando señales. Ahí es que está diciendo. Claro que sí, de que algo no anda bien. Así es. Y también es importante, es que todo tiene que ver con la cantidad de alcohol, porque de hecho eso también es de lo nuevo del estudio, de los salió el alcohol que salió el alcohol ahí. Sí. Siempre hay mucha controversia entre qué cantidad de alcohol es buena, qué cantidad. Bueno, eso va a ser como difícil controlar. Hay que hablar mucho de eso. Sí, porque después. Eso es un podcast. Sí, claro que sí. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo orientado. Pero en resumen, tú sabes que me impactó mucho de ese estudio el hecho de que también influye el tipo de bebida. Sí. Okay. Sí. Y eso es muy bueno. Bueno, que el vino no está en ese estudio. El vino no salió. El vino salió ganador aquí. El vino. Sí, habla de la cerveza está bajita la cerveza, pero el whisky está alto, el riesgo. Los pacientes se comparó el tipo de bebida alcohólica con el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o muerte por cualquier causa. Y ese estudio demostró que los pacientes que consumen alcohol en vino, vamos a decir en cantidades bajas o moderadas, tuvieron menor probabilidad de enfermedad cardiovascular comparado con los que consumen otro tipo de bebida como licores, whisky, cerveza, tuvieron mayor prevalencia, mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier causa, hasta por cáncer. Sí. Wow. Sorpresivamente. Bueno, o sea que ahí va a haber un giro en torno a... va a ser un debate interesante. Claro que sí. Antes se decía que ninguna cantidad era segura, pero realmente mientras más alta la cantidad, peor el daño. Sí, y sigue siendo, yo creo que sigue siendo, o sea, el principio va a seguir aplicándose, pero teniendo en cuenta que el vino tiene antioxidantes y que pueden ayudar a nivel circulatorio. Un poquito más. No, y socialmente hablando, es el vino que acompaña, ¿verdad? Claro que sí. Tú sabes que también es importante esa parte, el paciente, el perfil del paciente que toma vino. El paciente toma vino con las comidas, por lo general, el que toma vino. Claro. Tiene otro tipo de estilo de vida más saludable, claro que tiene sentido. Hace sentido el paciente que toma cerveza, que toma whisky, generalmente no lo hace con las comidas. Y lo hacen en mayores cantidades. Entonces, también por ahí anda. Sí, porque dicen, acompaño la comida con una copa de vino. Vinito, pero se cuidan, eso se cuida. Pero se cuidan. Las guías, tanto la europea como la americana, ¿cuál de las dos es la que ustedes prefieren? Ambas hay hallazgos ahí importantes que ustedes dicen, bueno, en hipertensión salió esto, en infarto salió esto, los últimos estudios que se han hecho es esto. ¿Cuál de las dos guías son la preferida de ustedes? Ambas son importantes, ambas las revisamos, claro que sí. Las guías son ustedes son muy actualizadas, sí, ustedes dan ciencia. Tenemos que estudiar demasiado. Y no solamente esas, o sea, tenemos que estudiar otras guías, otros estudios que salen de otras sociedades, pero principalmente la europea y la americana son las que uno más toma en cuenta. Incluso yo le digo a los pacientes, porque a veces cuesta un poquito seguir el tratamiento, y yo le digo, nosotros, o sea, no es que tú te inventas el tratamiento, o sea, nosotros seguimos guías de recomendaciones. Es verdad que son guías, no siempre, o sea, nosotros aplicamos las guías, pero también depende el criterio médico de acuerdo al paciente, de acuerdo al lugar, pero sí, tanto las guías europeas y americanas son súper importantes para nosotros. Sí, no ambas, yo igual. Sí. Hay unas estadísticas aquí que, como yo le dije, señores, producción hace la tarea. Aquí hay unos datos y es de la fuente es la Dirección de Epidemiología de Salud Pública de nuestro país. 255 dominicanos por cada 100,000 habitantes fallecieron, esto en el 2024,
fallecieron a causa de complicaciones del corazón. 255. Y cuando me puse a ver los datos, sigo insistiendo de que las enfermedades cardiovasculares no se van a bajar de ese sitial. Al contrario, van a seguir aumentando. Pero eso no es demasiado. 255 dominicanos por cada 100,000 habitantes en el 2024 fallecieron a causa de complicaciones del corazón, enfermedades cardiovasculares. Es así, esa es la verdad. Es yo una pensaba que realidad. eso era algo. Es una realidad alarmante. Fíjate que la enfermedad cardiovascular incluye no solamente los infartos cardíacos, incluye también los accidentes cerebrovasculares, los ACV. Sí. Son todas estas, prácticamente es la causa más frecuente de muerte. Y como yo te decía al principio, de eso lo que más llama la atención y las políticas de salud pública donde deben dirigirse es a evitarlas porque son prevenibles. O sea, son prevenibles, sí tienen un componente genético, pero que se puede modificar con cambios en estos factores de riesgo como nosotros hemos estado mencionando aquí. Yo siempre digo algo importante a mis pacientes y es ustedes, o sea, lo pienso también cuando uno piensa en cómo va a llegar a la vejez. Sí. Dice, ¿cómo voy a llegar a la vejez? Sí. Y ahí vienen, bueno, tengo que hacer inversiones para poder tener medio económico, ¿verdad? Para el retiro, la pensión. Pero no en la salud. Pero cuando tú piensas, ¿en qué condiciones vas a llegar a la vejez? Sí. Eso es algo que los pacientes tienen que detenerse. Muy buena reflexión, tienen que detenerse a ver, o sea, sí voy a llegar con los fondos económicos que son importantes. Claro. Pero vas a llegar con una demencia, con un Alzheimer, o sea, esa reflexión, la enfermedad cardiovascular, tú sabías que la hipertensión es uno de los factores de riesgo asociados más potentes con la demencia. Sí. O sea, vamos a cuidarnos también de llegar a ancianos en buenas condiciones. Y usted, con buen estado cognitivo. A mí me encanta también eso, correcto, porque es el cuento de un hacendado que era guardando dinero. Y ya tenía la fortuna. La fortuna para retirarse, para vivir bien. Luego, pero le da un dolorcito, esa opresión, ese dolor opresivo ahí, y fue donde el médico. El médico comenzó a prohibirle, siendo los placeres de él, todo, la bebida, el tipo de comida, muy poca cosa podía ese señor comer. Entonces él dijo, ¿para qué? Guardó tanto. ¿Para qué yo guardé tanto dinero? Sí. Sí. Es que es un equilibrio todo. Claro, claro que sí. Eso pasa. Entonces, cuando tú piensas en eso siendo joven, de hecho, la prevención va más allá de la prevención, va lo que se llama prevención primordial, que empieza con los niños. O sea, si nosotros solamente prevenimos en los adultos la enfermedad cardiovascular, estamos tratando la punta de la pirámide. O sea, nos estamos olvidando de la base donde nace todo, de nuestros niños, cómo van creciendo con hábitos saludables. Y cuando ese niño sea un adulto, tú vas a tener que trabajar menos con él porque ya viene con conciencia de alimentación saludable, de los alimentos ultraprocesados. Eso no me va bien. Tengo que cuidar mi presión arterial, tengo que chequearme una vez al año al menos, aunque no me sienta nada, yo tengo que saber que yo tengo el colesterol normal, que mis niveles de azúcar están normal, que tengo que hacer actividad física regular. Entonces, el tú crear adultos conscientes va a generar una disminución en estas cifras que son alarmantes para toda nuestra población. Además que hay tantas enfermedades silenciosas, así mismo como la hipertensión arterial, que es el enemigo silencioso. Por eso siempre insistimos medir los números, conocer tus números de presión arterial, de colesterol, que no da síntomas, el azúcar. Cuando tú le diagnosticas diabetes a un paciente, a veces tiene 5 años ya siendo diabético. Entonces, por eso es importante conocer esos números. No, y ello no te pasa a ti, Julia, que ellos te dicen que diabetes no, que es prediabetes. Prediabetes. Pero ya no le pueden ni siquiera decir que diabetes. Así es. Prediabetes, pero tú sabes que hay pacientes que es prediabetes y ya es diabético. Claro. O sea, le cuesta aceptarlo. No es lo mismo, ¿entienden? Mire, señor, este es un privilegio. Estamos conversando aquí con 2 científicas de la cardiología, la doctora Julia, la doctora Yamelis. Así que, señor, Yamiris. Sí. Es un privilegio tenerla aquí con tanta ciencia, con tantos conocimientos acá. Y decimos nosotros que estamos de fiesta. Así que, mire, y aquí hay otra pequeña reseña.
y es del promedio de muerte diario. ¿Con qué lo comparan? 144 personas murieron diario, comparado con los accidentes de tránsito. Es decir, las enfermedades cardiovasculares están peleando sí. con los accidentes de tránsito. Sí. Y más que el cáncer. Sí. Sí. Pero que una situación a nivel mundial, porque representa a nivel mundial las enfermedades cardiovasclares, representan la principal causa. La principal causa. Lamentablemente. Wow, muy fuerte. Entonces, pero la campaña preventiva, usted habló, doctora, de una política de prevención. ¿Qué se necesita para arreciar un poquito una campaña de prevención? Que los pacientes, que las personas tengan conciencia plena de lo importante que es la prevención. Realmente hay que seguir concientizando y yo pienso que es seguir educando. O sea, desde las escuelas tenemos que orientar a los niños sobre la salud cardiovascular. Desde el hogar, desde las escuelas y nosotros no cansarnos de seguir explicando, orientando a nuestros pacientes en la consulta. La verdad que yo hablo mucho. Y realmente sigo insistiéndole a los pacientes, les explico qué van a comer, qué no van a comer, que tienen que hacer ejercicio de manera rutinaria, que deben dormir bien, que deben dejar los hábitos tóxicos, que deben cuidarse en general, orientar a sus niños, cuidar su alimentación en los niños. Entonces es seguir, no cansarnos y seguir haciendo la lucha cada día más. Ok, excelente. Tú sabes que yo veo con preocupación el tema de las redes sociales, cómo impactan de manera negativa dependiendo de dónde venga la información. Y yo creo que estos espacios son muy buenos. Sí. Esto es para educar a la población. Nuestra población está llegando a nuestras consultas con unas informaciones totalmente erradas. Me pasa mucho. Hay la IA, por Dios. Hay una tía muy querida, querida por todos, que le llaman inteligencia artificial. Sí. Inteligencia artificial. Todo lo buscan ahí ya. Por favor, necesito saber y que ustedes le digan a la ciudadanía la inteligencia artificial, el rol fundamental en la cardiología. Pero real, pero cómo va. No que voy a buscar en IA, los latidos. No. Inteligencia artificial ya montada para tratar las enfermedades cardiovasculares. ¿Está siendo funcional? Bueno, por ejemplo, los relojes inteligentes sí ayudan porque controlan bastante el ritmo, pueden orientar a los pacientes, claro que sí. En cuanto a las informaciones, yo lo que pienso es que, por ejemplo, lo consulten con su médico, porque muchas veces ellos se realizan unos estudios o unos análisis de sangre, se van a la IA le dan un reguero de informaciones dime esto. Y terminan asustados porque te dice de todo, o sea, te dice de todo ahí. Entonces yo pienso que realmente lo ideal es orientarse de su especialista, de su médico que le dé las orientaciones del lugar. Es lo ideal. Porque y que si cada no, paciente es individual. O sea, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. No, imposible. Y mira que la utilizamos muchísimo, pero en la medicina hay que aplicarla con criterio médico. Todavía la parte humana, el médico no se ha logrado sustituir. No. También eso que dice Julia es muy importante, o sea, la interpretación de los resultados debe hacerla un médico especialista, no ni siquiera el paciente. Muchas veces tú sabes qué pasa, que el paciente llega, se hace los análisis y ni siquiera va a la consulta porque dice, no ya yo lo vi. Le dijo que todo estaba bien. Sí, que ya... Entonces no debe ser, debe ser interpretado porque todo cambia de acuerdo al contexto clínico del paciente. Sí. ¿Algún paciente, doctora, que llegó allá, ya usted hizo la reflexión, pero ese paciente sigue insistiendo, no, porque ya yo no voy a tomar este medicamento porque lo que me dice la IA es que ya yo estoy controlado porque hago ejercicio? Sí, llega mucho, incluso con medicamentos. Son científicos. Son científicos, incluso no, yo no me voy a tomar esta estatina porque eso causa demencia, eso causa tal cosa. Sí, o sea, una lucha que tenemos constante con los pacientes de orientarlos, que a veces los medicamentos, los beneficios superan los riesgos. Entonces, es hablar mucho, o sea, hay mucho. Mira, yo digo una cosa, nosotros tenemos el compromiso de cuidar de nuestros pacientes. O sea, nosotros los pacientes a veces, yo le digo, pero tú sabes por qué yo estoy aquí, por qué tú viniste conmigo. Sí. Yo estoy aquí para ayudarte, para ofrecerte mis conocimientos, ponerlo a tu disposición para ayudar
a curarte, a que tú puedas vivir una mejor vida. O sea, a veces el paciente que no quiere tomarse los medicamentos, pero viene predispuesto por informaciones que ha recibido. Entonces, nosotros tenemos que entrar en una lucha que no debería ser. Así es. Tratando de convencerlo de algo que es lo mejor para él. Claro, por su bienestar. Pero también mucho porque estamos trabajando un poquito contra la corriente. Usted sabe que hay un grupo por ahí que no son médicos que también están desinformando un poquito a los pacientes. Ay. Usted perdóneme ahí, doctora. Perdóneme. Yo lo siento. Qué falta de respeto la mía. Dios mío, interrumpirla, doctora. Pero oiga esto, es porque va en esa línea. Hay un entrenador de gimnasio que dijo que el colesterol, mientras más alto está, es mucho mejor. Sí, entonces ustedes, ya ustedes son las que van a convencer a la... Nosotros tenemos que luchar con ese paciente, tú sabes. Pero ese diario, es el día a día que de la tenemos consulta. Que convencer a ese paciente de que eso que dice ese entrenador, porque a mí me han llegado, y él no hace eso, hace más de ahí. ¿Tú quieres que yo te diga lo que hace? Muchas cosas. Ay, Dios mío. ¿Tú quieres saber lo que hacen? Que le dicen al paciente que esos medicamentos de la presión no se lo debe tomar porque ya está haciendo ejercicio y está comiendo sano. Sí. Y no es malo, o sea, es bueno, pero tú no puedes sustituir el juicio de un cardiólogo que ha evaluado a un paciente y que ha entendido que en ese paciente solo el estilo de vida y la alimentación no están siendo suficientes para controlar, para lograr metas, de presión arterial, y ha tenido que usar terapia farmacológica. Claro. Y tú venir como entrenador y quitársela, entonces tú te vas a tirar encima las complicaciones que ese paciente va a hacer. Así no, es. a él no le van a llegar. No, pero yo entiendo aquí. Le van a llegar a Julia y me van a llegar a mí. Pero claro. Entiendo aquí, mire, que bajo qué criterios ustedes dicen, él sustenta esto en A, en B, en C, ¿en qué? Porque que el colesterol mientras más alto, ¿y qué pasa? ¿Por dónde es que viaja el colesterol, señores? Entonces, son preguntas. ¿Por dónde viaja el colesterol? Por las arterias, por las venas. Así y es. toda esa grasa, todo ese colesterol ahí batallando con la sangre. ¿Y qué va a pasar? Y los infartos. Así es. Entonces, ¿por qué ese señor habla así? Sí, muchos, no solamente, son varios. Sí, que en cuanto a la alimentación, que tú le dices al paciente, no, use mejor este aceite en vez de este. No, es una cosa, un tema terrible. Sí, eso es una lucha muy fuerte. Que nosotros llevamos en la consulta diaria. Sí, Por eso yo te mencioné el tema de las redes, porque eso nos está perjudicando. Sí. Y no a nosotros, o sea, a nosotros como cardiólogos, pero sobre todo es el impacto que tienen nuestros pacientes. Sí. El impacto que a veces uno tiene que, yo no sé a ti, Julia, pero a mí me pasa a veces que yo digo, Dios mío, no vale. O sea, llegan tan convencidos de, por ejemplo, eso que tú mencionas, de que el colesterol hay que tenerlo alto, que tú luchar con él te cuesta. ¿Cómo convencerlo? Que es contra la corriente que trabajamos, es muy fuerte. Sí. Sí, cuando muy nosotros fuerte. conocemos toda la evidencia de Sí. del riesgo que tienen los niveles de colesterol alto en sangre y todos los eventos que nos llegan, porque ya lo hemos vivido con pacientes. O sea, todo lo que nosotros aplicamos es basado en evidencias clínicas y en la misma experiencia también que tenemos con casos cuando nos llegan esos infartos, esos ACV. Tú dices, yo siempre digo, un ACV es un fracaso médico. Así Es un paciente que se pudo evitar. Que se pudo evitar. Posibilita de todo. Ujú, sí. Ahí, señores, ya, ay, qué pena que nos hacen señas, estos muchachos nos hacen señas con un contenido tan de valor, tan importante, pero hay que hacer un compromiso, señores, de volver. Ustedes ya son de aquí, de la casa. Gracias. Y hay que asumir un compromiso porque se quedan muchos temas. Esto de las enfermedades cardiovasculares, eso es un mundo. Y otros aspectos de la medicina en sentido global que queremos tratarlo con ustedes. Reflexiones finales desde el punto de vista de la prevención cardiovascular para que ese corazón se mantenga latiendo sano, normal. Sí, bueno, las recomendaciones son a los pacientes que aunque te sienta bien, no necesariamente estamos bien. Realmente hay que tener una evaluación cardiovascular, aunque sea una vez al año, aunque no te sientas nada, porque puede tener una patología. Generalmente cuando ya tú presentas un evento cardiovascular, realmente muchas veces ahí es que se le diagnostica al paciente la hipertensión o la diabetes. Entonces, lo ideal es tener una evaluación con tiempo y poder diagnosticar esa enfermedad con tiempo para tener mejor pronóstico. Ok, doctora. El corazón no duele como
dijimos al principio, pero sí da señales fuertes. Y cuando avisa, puede avisar incluso con la muerte. Wow. O sea, el síntoma de alarma puede ser una muerte cardiovascular. Entonces, no esperemos a que nos dé señales. No esperemos a que haga un ACV, a que haga un infarto. Vamos a tratar a tiempo las complicaciones que ya sabemos que llevan al paciente a estas complicaciones. Vamos a conocer nuestros niveles de presión arterial, un chequeo cardiovascular a tiempo, un control de perfil de lípidos, un control del peso. Son los factores que van a llevar a este paciente a tener una mejor calidad de vida. Y también, ¿por qué no?, una mejor calidad de vida más adelante, a llevar una vejez con un nivel cognitivo. Qué bonito sería, con un buen nivel con cognitivo, dignidad, como dice. Con dignidad, y todo eso se puede construir desde ahora. Qué bien, qué bien. Nosotros agradecidos, y como el tema es el título, hablar del corazón desde el corazón, la producción quiso hacer este pequeño detalle. No sé si la cámara lo puede ver, lo puede enfocar. Y esto tiene una connotación muy especial. Ustedes hablan del corazón y lo hablan desde el corazón. Y para nosotros es una verdadera distinción y nos llena de mucho júbilo, de mucha emoción. Y lleven este recuerdo para que puedan seguir abrazando a sus pacientes así, con mucha emoción, con mucha pasión, porque ustedes lo hacen desde el corazón. Esto es Yamiris Delgado. Gracias. Sí, para que usted abrace a sus pacientes. Igual usted, doctora, la influencer de la cardiología. Ay, Dios mío. Igual para usted, abrace a su paciente. Claro que sí. Sí, imprégnele toda esa pasión y toda esa emoción. Usted que habla de educación, transforme las vidas de esos pacientes. Esto es lo que simboliza este pequeño detalle. Sí, entonces reiterarle las gracias. Nosotros estamos muy, pero muy agradecidos de que ustedes estén por aquí. Así que, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, un gran placer. Fue un placer compartir. Qué bueno, qué bueno. Y viene una segunda parte. O sea que sí, seguro que sí. Hemos conversado con dos científicas de la cardiología, la doctora Yamiris Delgado y la doctora Julia Silverio. Y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica, la clase médica y mucho más. Para que esté claro, ¡eo!